Y dice la palabra del Señor, la palabra del Dios Todopoderoso, dice la Biblia: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Libro de Mateo capítulo 6 verso 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Escúchame bien. Esta palabra yo sé que te va a bendecir en esta noche. Por ahí nos escribe Yaritza Rivera: Dios te bendiga. Saludos a René, un abrazo. Pide oración por Isaac. Claro que sí, declaramos una palabra de salud, de sanidad, en el nombre de Jesús de Nazaret, declarando que por las llagas de Jesucristo fuimos nosotros sanados. Hay sanidad sobre Isaac. Dios lo bendiga y lo cuide mucho. Ese profeta, Dios tiene grandes cosas con él. Amén. Petra Lozada también se conecta. Bendición, abuela. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Cabe señalar que en este momento está Jesucristo estableciendo lo que es la oración modelo, y que una oración que todos conocemos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga, danos hoy nuestro pan de cada día, etcétera, etcétera. Y usted conoce esa oración. Muchos de nosotros nos criamos con esa oración. Pero aquí hay algo bien importante que yo quiero resaltar en esta poderosa tarde, casi noche, que es lo que yo quiero impartir a tu corazón y a tu vida de manera especial. Y es la manera en que Jesucristo establece un parámetro de oración. Jesucristo establece un modelo. Y dentro del modelo de la oración, que es un tema muy amplio para tocarlo en otro momento, claramente dentro de la oración modelo es algo que Jesucristo dijo: este es el bosquejo en el cual más o menos se van a dejar llevar para orar. En esta oración es que ustedes se van a dejar llevar. Ahora bien, cuando Cristo le dice a los discípulos: venga a nosotros tu reino, aquí está hablando de algo bien poderoso. Nosotros los seres humanos tenemos que entender lo siguiente: hay dos verdades paralelas que nosotros cargamos como parte de nuestro diseño. Y esas dos verdades que son paralelas es la verdad de que nosotros somos creación de Dios, pero lo que hemos sido redimidos por la sangre de Yeshua, por la sangre de Jesús, nosotros somos llamados hijos de Dios. Entonces hay dos verdades paralelas, y es que nosotros somos creación y somos hijos. Tenemos que entender lo siguiente: nosotros somos hijos de Dios por diseño eterno. Desde que Dios nos pensó en la eternidad, ya Dios nos tenía pensado como hijos. Pero tenemos que entender lo siguiente: somos creación desde el día en que nosotros vinimos a este mundo en carne. Tenemos que entender lo siguiente: nosotros, como parte de un diseño eterno y como parte de un diseño celestial, Dios no nos creó a lo loco. Dios estableció un parámetro, Dios estableció un diseño, Dios estableció unas regulaciones, unas métricas, unos mandamientos. Él estableció muchas cosas para nosotros en nuestra vida para poder vivir aquí en la tierra. Y no para poder vivir, porque cualquiera vive, pero pocos viven de forma correcta. Óyeme, cualquiera respira y cualquiera vive, pero pocos viven de la manera correcta. Muchos dicen por ahí que para vivir, para ser padre, para ser esposo no hay un manual. Hay un manual, se llama Biblia, se llama Torá, llámale como tú quieras, pero está escrito, está establecido. Hay unos parámetros que Dios estableció para el hombre. Entonces, como parte de ese diseño, hay algo bien importante que nosotros debemos entender. Y es lo siguiente: como parte del diseño que nosotros cargamos como creación de Dios, nosotros en el chip, en ese chip que ya nosotros cargamos, nosotros tenemos incrustada una información. Tenemos algo que ya está establecido en nuestra vida como hijos de Dios, como creación de Dios. Y es que como parte de nuestro formato, nosotros estamos diseñados a vivir bajo la sujeción de algo o de alguien. Todos estamos diseñados para vivir bajo la sujeción de algo o de alguien. Dentro de esta poderosa verdad hay gente que vive
lamentablemente, bajo el yugo o bajo la sujeción de muchas cosas. Del pecado, del enemigo, de otras creencias, de otras deidades, de tantas cosas. Pero la realidad del asunto es que ese espacio que nosotros cargamos, el único que lo puede llenar se llama Yahweh, Jehová, Dios de los ejércitos, el Dios Todopoderoso. Es el único que puede llenar eso. Entonces nosotros ya tenemos ese formato incrustado en nosotros. Nosotros necesitamos vivir sujetos a algo. Incluso el ateo, para poder vivir, él vive bajo la sujeción de la filosofía y el pensamiento de que Dios no existe. Así que aún el ateo se sujeta a algo. Porque el ateo cree en la ausencia de Dios. Así que el ateo cree, como quiera cree en algo. Aunque sea en la ausencia de Dios, pero cree en algo. Entonces, habiendo entendido esto, nosotros debemos entender lo siguiente. En la vida, el más alto nivel espiritual, el más alto nivel de consagración, el más alto nivel de devoción que puede existir en la vida de un creyente es aprender a conocer y a caminar en la voluntad de Dios. Muchas veces nos hemos creado falsas expectativas, falsos parámetros, y nos hemos creado falsas proyecciones, pensando que el éxito más grande que yo puedo alcanzar en mi vida tiene que ver con dinero, tiene que ver con fama, tiene que ver con una fama ministerial, tiene que ver con éxito. Y la realidad del asunto es que el éxito más grande, el más alto nivel espiritual y el más alto nivel de consagración que un hombre y una mujer, que alguien puede alcanzar en esta vida, es aprender a conocer y a caminar en la voluntad de Dios. Eso es bien importante que lo entendamos. Y hay unas herramientas que te he venido a dar en esta noche que te van a bendecir de manera muy especial. Escúchame bien. Muchas personas se preguntan, o muchas personas nos han preguntado a nosotros los ministros, ¿cómo yo descubro la voluntad de Dios? ¿Cómo yo sé? ¿Cómo yo camino en ella? Y yo vengo a decirte que la voluntad de Dios se puede conocer, se puede descubrir de dos maneras. Hay dos maneras esenciales para conocer la voluntad de Dios. Y si tú eres de los que anota esto que te estoy dando. 787-377-8595, mensajes de texto para oración. Facebook Live como Hablando Vida Ministry. Se descubre de dos maneras esenciales. Número uno, a través de la palabra. Número uno, a través de la palabra. Y número dos, a través de la oración. Número uno, a través de la palabra. Y número dos, a través de la oración. Nosotros tenemos que entender lo siguiente. Es importante conocer la voluntad de Dios, pero más allá de conocerla, nosotros tenemos que estar dispuestos a caminar en ella. ¿Sabes por qué? La voluntad de Dios se anhela a conocer, se descubre, se acepta, se acciona y no se cuestiona. Vuelvo y te lo repito. La voluntad de Dios se anhela a conocer, se descubre, se acepta, se acciona y no se cuestiona. Porque no aceptar la voluntad de Dios es cuestionar su sabiduría y es cuestionar su soberanía. Vuelvo y te lo repito. No aceptar su voluntad es cuestionar su sabiduría y cuestionar su soberanía. Porque la falta de... Y algo que tenemos que entender también es que la falta de temor de Dios es lo que hace que nosotros muchas veces desafiemos su voluntad y la ignoremos. La falta de temor de Dios es lo que hace
que desafiemos la voluntad de Dios y la ignoremos. Aquí hay algo bien importante que nosotros debemos entender. Es imposible caminar en esta vida. Es imposible decir que yo soy un creyente. Es imposible decir que yo soy un hijo del Altísimo. Y yo ni siquiera me inmute, como decimos en el buen puertorriqueño. Ni siquiera me tome el tiempo de tan siquiera poder conocer cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Es imposible que yo me llame creyente y yo viva la vida tomando decisiones, haciendo cosas, sin ni siquiera primero formularme la pregunta si lo que estoy haciendo o lo que estoy a punto de hacer está dentro de la voluntad de Dios para mi vida. Uno de los factores principales por las cuales muchas veces fracasamos en los matrimonios, en las relaciones, en los trabajos, en los estudios, en los negocios, es porque muchas veces tomamos la decisión sin consultar a Dios, y después que tomamos la decisión y viene el problema y viene la crisis, queremos que Dios resuelva el problema el cual no fue Dios en el que nos metió. Porque no es lo mismo meterte en una situación, meterte en un problema a causa de hacer la voluntad de Dios, que meterte en un proceso por ignorar la voluntad de Dios. Esa es la plataforma que quiero establecer para ministrar tu corazón. 787-377-8595, mensaje de texto para oración. Nos vamos para un corte musical, pero no te retires, porque yo quiero seguir dándote herramientas que van a bendecir tu vida de manera muy especial. La voluntad de Dios es el más alto grado de devoción y de consagración a Dios. Escúchame bien, comparte esta transmisión. Dios tiene la intención de que nosotros prosperemos y que nosotros avancemos. Pero es imposible nosotros adentrarnos en la vida, caminar en este camino sin adentrarnos en conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. Primero te decía que la voluntad de Dios se descubre a través de la palabra y también por medio de la oración. Muchas personas quieren que el profeta les hable para conocer la voluntad de Dios, pero es imposible honrar lo que Dios me va a decir hoy si primero yo no honro lo que ya Él me dijo a través de las Sagradas Escrituras. Es imposible yo pretender acatar la orden que Dios me da por medio de un profeta si primero yo no comienzo a honrar la palabra que ya fue escrita y ya fue establecida en su palabra. Es importante entender que por medio de la oración, escucha, por medio de la oración y por medio de conocer la palabra, es que Dios te va a dirigir hacia el camino correcto. Toda persona que guarda la palabra de Dios y sus mandamientos está destinado al éxito y a la bendición. Por eso la Biblia dice en el libro de Josué capítulo 1 verso 8: nunca dejes de leer el libro de la ley, estúdialo de día y de noche y ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. Conocer la palabra, conocer los mandamientos, abrazar la palabra de Dios, estudiar la palabra, vivir la palabra, accionar la palabra, te ayudará a conocer lo que hay dentro del corazón de Dios para tu vida, para que puedas caminar dentro del pacto y para que todos los beneficios de ese pacto abracen tu vida y te bendigan y te prosperen en todos tus caminos. Óyeme, nunca dejes de leer el libro de la ley, estúdialo de día y de noche y ponlo en práctica, porque no se trata de conocer la ley,
no se trata de conocer la Biblia, no se trata de conocer la Torá, no se trata de conocer la palabra, se trata de que la pongas en práctica. ¿Por qué razón? Porque solamente aquellos, no se trata de leerla, se trata de lo que tú leas, se te revele y cause algo en tu vida. Ese algo se llama redención, se llama cambio, se llama transformación, se llama libertad. Ese algo se llama inspiración, se llama redarguir, se llama convicción. Y cuando la palabra, la ley, te transforma, sana tu vida, te restaura, te guía, entonces comienzas a vivir en esa palabra. Comienzas a vivir en la palabra. Es imposible caminar en la voluntad de Dios si no conocemos la palabra. Medita en la ley de día y de noche. Cuando caminamos y cuando meditamos en ella y la ponemos en práctica, eso trae bendición. Son las instrucciones, Pastor Jafé. Son las instrucciones, escúchame bien. Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos en este tiempo es la indiferencia. No podemos ser indiferentes ante el hecho de tener que aprender a conocer cuál es la voluntad de Dios para mi vida. No hay otra ecuación, no hay otra fórmula que no sea a través de la palabra y a través de la oración. No hay otra ecuación, escúchame bien. No hay otra ecuación. Dios de poder. Tu amor no me falla, tu amor. Muchas bendiciones, Pastora Aida, bendiciones. Bendiciones a las vidas que se van conectando. Compartan esta transmisión. Tu amor. Eres fiel y fiel. Dios de poder y autoridad, creo en ti, creo en tu fidelidad. Qué lindo eres, papá, te adoramos, Jesús de Nazaret, bendecimos tu nombre, Rey de Gloria. Bendecimos tu nombre, papá, bendecimos tu nombre, bendecimos tu nombre. Tú eres el Dios de maravilla, el Dios de poder y el Dios de autoridad. Sí, Señor. Sí, Señor. Gracias, papá. Sí, Señor. Tu amor. Gracias, papá.
Bendiciones a todos, muchas bendiciones. Seguimos aquí en el programa Hablando Vida. En el nombre de Jesús de Nazaret, declarando una palabra que yo sé que está siendo de mucha bendición. 187-377-8595, mensaje de texto para oración. Facebook Live, nos puedes buscar como Hablando Vida Ministry en Facebook. Búscanos, contáctanos, escríbenos, envíanos tus comentarios, tus peticiones de oración a través de mensajes de texto o a través de los comentarios del Facebook Live como Hablando Vida. Dice la palabra en el libro de Juan capítulo 14 verso 23, dice la palabra del Señor. Pero respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Escucha, el que me ama, mi palabra guardará. Mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Te decía que dos de las maneras importantes y esenciales para comenzar a descubrir cuál es la voluntad de Dios para tu vida es a través de la palabra y a través de la oración. Y cuando esa palabra viene a tu vida y cuando tú comienzas a descubrir cuál es la voluntad de Dios para tu vida y tú comienzas a caminar en esa palabra y comienzas a caminar en esa divina voluntad que Dios tiene para ti, no solamente tú te conviertes en hijo de Dios, es que tú te conviertes en un recipiente de la presencia de Dios. Porque fíjate que Jesús dice: y haremos morada con él. Viviremos en él. Y como te decía antes de ir a la pausa, no es lo mismo meterte en un problema por hacer la voluntad de Dios que meterte en una situación por desobedecer la voluntad de Dios. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que cuando vienen los procesos y las crisis y las situaciones, mientras estás caminando en el camino, en la voluntad de Dios, el respaldo del cielo tendrá inherencia en tu vida de tal manera que Dios va a cobijarte y que verás sus cuidados de manera sobrenatural. Pero no es lo mismo, como te digo, estar en un proceso por caminar dentro de la voluntad de Dios, que estar en un proceso por caminar fuera de la voluntad de Dios. Hay algo que es bien importante: conocer la voluntad de Dios por medio de la oración. Recordemos que el texto inicial que leíamos, Mateo 6:10, está hablando de la oración. Pedir revelación por medio de la oración de cuál es la voluntad de Dios para mi vida. También me tengo que remontar al libro de Mateo capítulo 26 verso 42. Entonces el Mesías los dejó por segunda vez y oró: Padre mío, si no es posible que pase esta copa, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Pasa de mí esta copa si es posible, pero que no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Está Jesús orando, está Jesús clamando, está Jesús en el Getsemaní sintiendo la verdadera presión del proceso. Y aún así le está diciendo al Padre: aunque mi carne no quisiera pasar por esto, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Porque siempre bendiciones Pastor William, bendiciones Sandra, siempre será mejor opción. Escúchame bien. Siempre será mejor opción renunciar a mi voluntad para hacer la voluntad de Dios. Siempre será mejor opción. 787-377-8595. Facebook Live como Hablando Vida Ministry. Siempre será una mejor opción renunciar a mi voluntad para que la voluntad de Dios se haga en mi vida. Dice la palabra en Primera de Juan capítulo 5 verso 14. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Esta es la confianza
que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a qué, conforme a lo que yo quiero, conforme a lo que a mí me da la gana, conforme a lo que mi carne quiere ver, conforme a lo que yo quiero ver, no, conforme a su voluntad, Él nos oye. Aquí vuelve a recargarte, no solamente el secreto de vivir una vida correcta, no se trata de una vida perfecta, pero sí correcta. No solamente se te está descubriendo con esto que te estoy hablando. Escucha. En esto que te estoy hablando, Dios te está hablando y te está diciendo que no solamente se trata de descubrir la voluntad de Dios para vivir de forma correcta, sino que también se trata de descubrir cuál es la voluntad de Dios para orar de forma correcta. No solamente vivir de forma correcta, sino una manera de orar orar de la forma correcta. ¿Cuántos de nosotros no hemos orado al Señor pidiendo algo? ¿Cuántos de nosotros no hemos orado al Señor pidiendo por alguien? Yo conozco gente que está pidiendo por un novio, gente que está pidiendo por una novia, gente que está pidiendo por un carro, gente que está pidiendo por una oportunidad de empleo, gente que está pidiéndole al Señor porque quieren tener algo en la vida. Nunca te aferres a nada en la vida sin primero conocer. Oye, esto que te estoy diciendo te puede salvar la vida y evitarte muchos problemas. No te aferres a nada, a ningún lugar, ni a nadie en la vida, sin primero conocer antes si eso está dentro de la voluntad de Dios para ti. Te estoy hablando consejo que te va a salvar la vida. No te aferres a ningún lugar. No te aferres a ninguna persona. No te aferres a nada ni a nadie, sin antes primero saber si eso está dentro de la voluntad de Dios para tu vida. Dice el Salmo 143, verso 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, y que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. Aquí está el salmista, aquí está el escritor de este salmo, diciéndole al Señor en oración, enséñame a hacer tu voluntad. O sea, tienes que conocer la palabra. Tienes que irte a la oración para conocer su voluntad. Pedirle al Señor lo que dice este salmo, enséñame, no cuál es tu voluntad. Y escucha esto. Enséñame no a hacer tu voluntad. No a conocer, perdón, sino enséñame a hacer tu voluntad. Porque hay gente que quiere conocer la voluntad de Dios para saber si la hago, si no la hago, si me conviene, si no me conviene, cuánto pierdo, si no pierdo. Y la realidad del asunto es que cuando caminamos en la voluntad de Dios muchas veces habrán aparentes pérdidas. Aparentes. Yadriel, ¿por qué usted dice que son aparentes pérdidas? Son aparentes pérdidas porque muchas veces en el camino vamos a tener que abandonar cosas, pensamientos, estilos de vida, hábitos, gente. Pero hay algo que es bien importante. Cuando caminamos en la voluntad de Dios, nada se pierde, sino que se invierte. Oye, cuando estamos caminando en la voluntad de Dios, digo aparente pérdida, porque nada se pierde, sino que se invierte. Yadriel, ¿por qué tú dices que se invierte? Sencillo, porque lo que tú pierdes no lo recuperas, lo perdiste y se acabó. Pero lo que tú inviertes es algo que tienes que soltar, pero es algo que luego lo vas a recibir en retribución de manera multiplicada. Dice la palabra, el Mesías en un momento dado dijo, en una parábola de un joven rico, el joven dijo, yo cumplo con todos los mandamientos, cumplo con toda la ley. Y el Mesías le dice, qué bueno, me alegro por ti, ahora vende todo lo que tienes y dale todo a los pobres. El rico dijo, no way, hasta aquí llego yo. Jesucristo dijo, bueno, pues por eso digo, ahí está tu problema. El problema no es el dinero, porque Dios quiere que tú prosperes. El problema no era la riqueza, no eran las pertenencias, no eran las cosas que él tenía.
El problema era que el joven rico tenía su corazón en las pertenencias y en el dinero. Porque la intención de Dios es que tú entiendas que cuando tú caminas dentro de la voluntad de Dios, habrá momentos donde vas a tener la cuenta llena. Habrá momentos donde vas a tener la cuenta vacía. Pero no verás justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Donde habrá momentos, escúchame bien, donde pareciera que llega el diagnóstico, llega la enfermedad. Pero esta es la parte importante de conocer cuál es la voluntad de Dios que ya está escrita. Y es que dice el libro de Isaías, capítulo 53, versos del 4 al 5, que por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Entiendes? Entonces, debes entender esto. Todo lo que aparentemente pierdes en el camino mientras haces la voluntad de Dios es una inversión. Donde lo estás soltando para luego más adelante recibir algo mejor y recibir algo multiplicado. Entonces, hay una voluntad de Dios que está escrita y está establecida para ti. La pregunta que yo te lanzo en esta noche ya es: ¿cuán dispuesto estás tú a caminar en esa voluntad? ¿Cuán dispuesta o cuán dispuesto estás tú a decirle al Señor: yo voy a caminar en esa voluntad, cueste lo que me cueste? 787-377-8595. Y esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. Que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y el Salmo 143, verso 10. Enséñame a hacer tu voluntad. Yo no quiero solamente descubrir cuál es mi voluntad, yo quiero hacerla. Yo no solamente quiero descubrirla, yo quiero hacerla. Van a haber momentos que te va a costar. Y van a haber momentos que no va a ser fácil. Pero no es lo mismo. No es lo mismo pasar por el dolor de una prueba que estás pasando por caminar en la voluntad de Dios y por el camino que ya Él trazó para ti, que estar dando cantazos en la vida, por estar improvisando, haciendo lo que te da la gana, porque eso es lo que te ha traído los mismos problemas año tras año, y por eso es que todavía es la hora que no has salido del hoyo. Esta palabra es para alguien. Por eso es que no has salido del agujero, porque te estoy diciendo que la voluntad de Dios está escrita y también se recibe por la revelación a través de la oración. Y la voluntad de Dios que está escrita, la palabra te está diciendo en el libro de Josué 1:8, yo quiero que tengas éxito en todo lo que hagas, pero hay una condición. ¿Cuál es la condición? Nunca dejes de leer el libro de la ley, estúdialo de día y de noche y ponlo en práctica. O sea, no solamente quieras conocer la voluntad de Dios, decide caminar en ella. Yo sé que esta palabra no es para todo el mundo. Esta palabra nos saca muchos gritos, nos saca muchos amenes, nos mueve muchas emociones, porque esta palabra es para desafiarte. Yo vine a desafiar a alguien en esta noche. 787-377-8595. Alguien que me escriba esa palabra es para mí. Porque cuando hablamos de este tema es donde se separan los niños de los hombres. Escúchame. En este tema es donde se separan los niños de los hombres. Porque en este tema es donde se sabe quién verdaderamente quiere agradar a Dios o quién verdaderamente quiere seguir viendo a Dios como qué Dios puede hacer por mí, qué Dios puede hacer para mí. Hay dos tipos de creyentes que van a la iglesia. El que va a la iglesia a ver qué Dios les va a decir, a ver qué Dios va a hacer por ellos, a ver qué Dios puede hacer por ellos. Pero este es el creyente que quiere ir más allá. Alguien que me diga en esta noche: Yadriel, yo soy de los que quiere ir más allá. Yo soy de los que quiero ir más allá. Y los creyentes que quieren ir más allá de estar diciéndole al Señor: ¿qué hoy tú tienes para mí? Son aquellos que le dicen al Señor: Dios, hoy yo quiero hacer por ti. Hoy yo voy a hacer para ti. Ya yo no voy a estar pensando en qué tú vas a hacer para mí y qué tú me vas a dar a mí. Hoy yo me levanto pensando en lo que yo voy a hacer por ti y en lo que yo voy a hacer para ti. Así que en esta noche el desafío es tú atreverte a declarar. Escríbeme 787
377-8595, mensaje de texto. Atrévete a declarar, esa palabra es para mí. Ya yo voy a empezar a caminar y voy a empezar a abogar mar adentro. Yo voy a empezar a profundizar. Y yo voy a orar para despedirnos ya. Porque quiero orar para que Dios te dé nuevas fuerzas, para que puedas seguir caminando en su voluntad. Y porque yo sé que no es fácil, pero se puede en el nombre de Jesús de Nazaret. Que tú le puedas decir al Señor, Señor, Padre mío, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Sigan escribiendo, sigan llamando. 787-377-8595, mensaje de texto para oración, Facebook Live, Hablando Vida Ministry. Padre, te damos gracias, te damos gloria. Gracias por este tiempo donde pudimos hablar la palabra. En esta hora voy directo a pedirte, Señor amado, que le des nuevas fuerzas a todas las personas que nos están viendo a través del Facebook Live, nos están escuchando. Señor amado, que anhelan caminar en tu voluntad, pero quizás no saben cómo hacerlo. No hayan respuestas, no hayan fuerzas, Señor amado. Yo te pido que tú les des nueva fuerza, que tú los levantes, que tú les des las agallas, la convicción, la fuerza. Te les reveles en sueño, en visión, a través de un profeta, a través de la palabra, y les reveles cuál es tu voluntad para que caminen en ella y que puedan tener éxito en todas las áreas de su vida. Yo lo creo y lo declaro así, Señor amado. Nuevas fuerzas para la gente que decide caminar e ir más allá en ti. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bendiciones a todos, muchas bendiciones. Muchas bendiciones, mis amados. Yo sé que caminar en la voluntad de Dios no siempre va a ser fácil, pero se puede en el nombre de Jesús de Nazaret. Más allá de aspirar a tener un buen negocio, a tener un buen ministerio, a tener una buena empresa o a tener un buen nombre, aspira a hacer la voluntad de Dios para que aprendas a recibir y a valorar y a amar todo lo que Dios te da y todo lo que Dios hace en tu vida y a través de tu vida. El grado más alto para la vida de un creyente es aprender a descubrir y aprender a caminar en la voluntad de Dios. Así que recibe esta palabra, les amo, les bendigo. Y mañana, si no tienes un lugar donde congregarte, mañana a las 10 de la mañana nos vamos a reunir en el Ministerio Apostólico y Profético de su Rey de Reyes. A las 10 de la mañana vamos a tener un culto glorioso donde vamos a adorar al Señor y vamos a recibir palabra de vida. Amén. No dejen de orar por mí, que nosotros jamás dejaremos de orar por ustedes. Shalom y bendiciones.